para que no se difume nada. Vamos a utilizar colecciones, ¿ya? Y es súper fácil. Es súper fácil. Y las actividades que comienzan ahora es bueno, digamos, para la... Es bueno como las vamos a tomar como actividades de repaso, ¿ya? Como para manejar lo que eran los arreglos, ¿cierto? Los arreglos eran estáticos. Son estáticos. ¿Sí? ¿Por qué son estáticos los arreglos? ¿Ah? ¿No saben por qué son estáticos los arreglos? ¿No? Porque no cambian, no. Exactamente. ¿En serio? Sí, pues. Brillante, ¿eh? No cambia. Usted está, ¿a qué está obligado? ¿Qué desventaja presentan los arreglos? ¿A qué está obligado cuando quiere utilizar un arreglo? Hoy día va a ser el protagonismo de las mujeres. ¿Ya? Entre las dos van a responder todas las preguntas. ¿Ya? Son estáticos, perfecto, no cambian. ¿Ya? No cambian. ¿Ya? Pero cuando yo quiero utilizar un arreglo, ¿a qué estoy obligado? Veamos si participando van a ir captando. ¿A qué estoy obligado? Cuando yo quiero utilizar un arreglo, estoy obligado a declarar la cantidad de elementos que voy a utilizar, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, si yo digo que el arreglo es de 10, no cambia. Va a ser de 10, nació de 10 y murió de 10. ¿Estamos? Bien. Por eso significa que son estáticos. Tengo la obligación de especificar la cantidad de elementos antes de poder inicializarlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahora nosotros vamos a ver un tipo de arreglo que no es estático, es dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Primero, que no estoy obligado a especificar la cantidad de elementos que voy a utilizar. ¿Ya? Además, cambio. A medida que yo voy agregando elementos, el arreglo se va agrandando, y a medida que voy quitando elementos, además se va achicando. ¿Vamos? Ese es el arreglo ideal. Se utilizan como otro tipo de... no sé cómo decirlo. Es otro tipo de objeto. Aquí en Java siempre hablamos de objeto para todo. Casi todos, prácticamente todo es un objeto. ¿Ya? Vamos a utilizar un objeto de la clase que se llama ArrayList. Son listas, ¿ya? Que derivan de una clase que se llama colecciones. Bien, pero eso no es tan fundamental ahora entenderlo. Lo importante es que vamos a utilizar ArrayList. ArrayList, y el manejo además es más fácil que un array. ¿Ya? Es más fácil que un array. ¿Bien? Porque vamos... Bueno, tienen una pequeña restricción. O sea, no es restricción, sino que como Java es un lenguaje 100% orientado a objetos, solamente yo en un array list puedo guardar objetos. No puedo guardar otra cosa que no sean objetos. ¿Ya? A diferencia del array común y corriente, que yo podía guardar cualquier atributo. Podía ser un atributo de tipo primitivo, por ejemplo un entero, un carácter, ¿cierto? Acá no. Solamente puedo guardar objetos. ¿Ven? Puedo guardar objetos. ¿Sí? ¿Está claro? Veamos el tipo, cómo funciona. Es súper fácil, práctico, ¿ya? Y los ejercicios que vienen ahora es para guardar objetos en los arrays. Vamos a ver la forma más fácil primero. De esto yo tengo un video, por si acaso. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Esto lo habíamos visto ya? No lo veo. ¿Sí? Ah, ya. Yo sabía el Santiago, pero no. A ver, ¿Y lo entendió o no? No, es que me estuve viendo el otro video más. ¿De la interfaz gráfica? Ah, ya. Ese es un volvió uno cortito. la vuelve del grupo, ¿no? El live no lo podía. Ah, el El primero. celular Sí, 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 online. sí. Online, ahora siempre. Es el primero que hay que aprender. Ese que tú escuchas en YouTube. Ahí tiene videos como básico hasta más avanzado. Ahí sí, ahí no, sí, por eso es que subimos el ejercicio ese de sumar dos números enteros, parece.
y después Dos subir notas. de la actividad que hicimos de las notas. También el del batallón. El del batallón que había muchos planes. Ese es interesante que ustedes lo hagan, porque ahí ustedes fallaron en lo que es colaboración. Ese sería interesante. Pero por eso puede, pero si no tiene ningún error, se queda pegado. Y con ninguna actividad. El sábado feriado. Ay, qué mal. No voy a trabajar el sábado, así que. El domingo, sí, tenemos 2 ferias. ¿Hace clase? Sí, el dos. El sábado. El sábado de la noche. Ya, vamos a crear una clase que la vamos a llamar ejemplo arreglos dinámicos o arreglos. Vamos a ver la forma fácil primero. Declarar un objeto arrays. ¿Cómo se declara un objeto? Arrays. Le vamos a poner, no me acuerdo cómo lo puse en el video, pero new arrays. Listo. Ahí tengo un objeto de tipo arrays. ¿Por qué es un objeto? Porque lo instancié con new. Instancié qué cosa? Su constructor por defecto. Ya. Ahora, hay un error ahí. Al igual que Scanner, silencio, gracias. Al igual que Scanner, tengo que importar una clase para poder utilizar arrays. Importo la clase o el package java.util.arrays. Si no, no lo puedo utilizar. ¿Bien? Entonces, y es tan simple, por ejemplo, si yo quisiera agregar objetos de tipo string, ¿ya? Podría decir simplemente lista punto se demora un poquito. Lista punto, vamos a esperar un poquito que... Ah, tal, a ver. A ustedes les debería aparecer. ¿Me van siguiendo o no? ¿Les aparece algo o no? ¿Ah? ¿Les aparece algún método? No. ¿No? No. ¿No aparece ningún método? Ah, por una razón muy simple. Se nos olvidó anotar el método main. Ahora sí. Lista.add, ahí está. Lista.add y vamos a agregar un objeto de tipo string que en este caso va a ser una cadena de caracteres, ¿cierto? Ya tenemos 3 elementos de la lista. Tenemos 3 elementos. ¿Cómo verificamos que hay 3 elementos? Podemos utilizar un método. Vamos a poner aquí cantidad de elementos. O vamos a poner largo. Y para ello vamos a concatenar y vamos a utilizar el método lista.size. Si ejecutamos esto, nos muestra el largo de la raíz. Si le agregáramos, por ejemplo, le quitáramos uno, ejecutamos, nos muestra 2, ¿cierto? Entonces,
¿Qué permite el método add? Agrega elementos a la raíz. Bien. Ahora veamos cómo podemos por ejemplo, insertar un elemento dentro de una raíz. Podemos insertar un elemento en una posición específica donde nosotros queramos. Por ejemplo, decimos lista.add, pero no utilizamos el método add, no utilizamos esa sobrecarga, utilizamos la segunda. ¿Ya? La segunda nos dice que le pasamos el índice de donde nosotros queremos guardar el elemento y obviamente le pasamos el elemento. Entonces, por ejemplo, yo quiero guardar en el índice 1, quiero guardar ahora Mari. Bien. Ahora, deberíamos haber tenido para poder comprobar esto, antes de esto, ¿cierto? Un método que me permita imprimir. Algo así como imprimir o mostrar en la red. Mostrar, y vamos a crear un método que se llama mostrar, ¿qué cosa? Y le vamos a pasar la lista. Si nosotros pedimos que nos cree el método afuera, ¿cierto? Lo crea acá afuera, estático por supuesto, y nos pasa el array que estamos haciendo acá, ¿cierto? ¿Y cómo lo ejecutamos? Lo recorremos con un simple for, que vaya hasta dónde, hasta lista.size, ¿cierto? Y aquí le decimos que queremos ir mostrando, ¿qué cosa? Queremos ir mostrando la lista.get y le indicamos, fíjense, el índice que queremos ir mostrando, el índice I, o sea, todos los elementos. ¿No? Entonces, por ejemplo, si lo mandamos a mostrar acá, nos va a mostrar Juan, Peter y Frank. Juan, Peter y Frank, ¿cierto? Largo 3. Ahora, insertamos a Mari, ¿cierto? Insertamos a Mari, mostramos nuevamente la lista para verificar que se insertó en la posición que nosotros queríamos, ¿cierto? Aquí le podríamos adjuntar a la lista, podríamos adjuntar la posición. Índice. Hagamos que nos muestre. Ahí está, índice 0. No necesitamos poner el índice. Aunque pongamos el ahí no. ¿Cierto? Bien. Entonces ahora mostramos la lista de nuevo. Por ahí mostraba mal, ¿cierto? Mostramos la lista de nuevo. Ahí está. Si se fijan, primero 0, 1, 2, Juan, Peter y Frank. Y después cuando insertamos a Mari en la posición 1, tomó a Peter y todos los demás, ¿cierto? Y los corrió una posición. Y dejó a Mari en la posición. ¿Bien? ¿Por qué se largó? Porque lo mostramos antes de aquí. Tiene 1, 2 y 3. Si mostráramos de nuevo el largo acá, debería mostrar 4. Ahí está. Si queremos, a ver, agregar, eliminar. Eliminemos, una posición. Lista.remove. ¿Ya? Obviamente conviene utilizar el segundo remove, que es el que se le pasa el índice, porque puedo identificarlo, ¿cierto? Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, el 2. Si elimino el... Bueno, aquí se cambia, ¿cierto? La posición, no, vamos a eliminar al 0. Remove 0 y vamos a mostrar nuevamente la lista, a ver cuál elimina. Ejecutamos, ¿cierto? Y en el último eliminó el 0, que era Juan. ¿Ya? O sea, yo le indico la posición que quiero eliminar. ¿Bien? Y finalmente el último que nos falta es el modificar. Lista, punto, que no me acordaba el otro día, set. ¿Ya? Set. Fíjense, ¿qué me pide el set? Me pide el índice del que quiero modificar y
el elemento que voy a modificar. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, en el índice 0, no me acuerdo cuál, ¿cuál quedó al final? Quedó Mari. ¿Ya? Entonces, en el índice 0 quiero modificar, quiero poner ahora, vamos a cambiar a Mari por Estela. Y obviamente nuevamente lo llamamos a mostrar para verificar los cambios. Si se fijan, estaba Mari, ¿cierto? En la posición 0 y ahora quedó Estela en la posición 0. ¿Okay? Entonces, se puede apreciar, ¿cierto?, que ArrayList nos da una espectacular forma más fácil de trabajar que lo Array. Pero esa facilidad tiene un costo. ¿Ya? Tiene un costo. ¿Qué costo tiene? Por ejemplo, bueno, ya que vimos todo esto, vamos a borrar todo esto de acá. Tiene el siguiente costo. Por ejemplo, yo podría hacer esto. Podría agregar un 10. Podría agregar, por ejemplo, un char. Podría agregar un boolean. ¿Ya? ¿Qué desventaja me produce esto? Lo agrega, veamos. Ejecutar, lo agrego sin ningún problema. Llamemos el método mostrar. Llamemos el método mostrar la lista para ver qué es lo que muestra. Lo muestra. ¿Se fijan? Lo agregó y lo muestra. El boolean podría poner, por ejemplo, 10 mayor que 10. ¿Qué debería mostrar ahí? Falso, ¿cierto? Falso, porque 10 no es mayor que 10. 10 igual a 10. Ahí debería mostrar verdadero. ¿Sí? ¿Se fijan? Puedo guardar lo que quiera. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que se produce un desorden. ¿En qué sentido? En que una colección se supone que debe, el ideal es, ¿cierto?, almacenar en una colección datos que estén relacionados. ¿Ya? Y si yo analizo eso no tiene ninguna relación, primero. ¿Ya? Pero todavía no sería ningún problema. El problema es que cuando los quiera recuperar, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? ¿Cómo voy a saber que el primero es un string? ¿Cómo voy a saber que el cuarto es un entero? ¿Cómo voy a saber que el quinto es un...? etcétera? ¿Ya? Y si tengo una colección de 1000, 2000 y son de diferente tipo, va a ser un desastre. ¿Ya? Hay un método instance_of, ¿ya?, que me va a indicar de qué tipo de objeto es. Pero todavía sigue siendo un desastre porque voy a tener que ir rescatando y preguntando de qué objeto es, ¿cierto? E ir distribuyendo las operaciones que necesito. Por lo tanto, al final se transforma en una desventaja. ¿Bien? Se transforma en una desventaja. Porque lo que yo quiero es agrupar objetos de un mismo tipo. ¿Ya? Ahora si quiero agrupar más de objetos que no sean exactamente igual del mismo tipo, para eso tengo polimorfismo, que unos apuntes que les mandé yo bien entretenidos, que a esta altura del partido ya deberían estar leídos, ¿cierto? Leídos por lo menos. ¿Bien? Entonces, ese tipo de ArrayList no se usa mucho. ¿Cuál vamos a utilizar? El ArrayList genérico. ¿Cuál es el ArrayList genérico? Es el ArrayList que le especificamos y lo obligamos a guardar solamente un tipo de datos. ¿Bien? Ese es el genérico. ¿Y cómo se llama el genérico? Simplemente con el signo menor que mayor que, de aquí en esos símbolos se le especifica el tipo de datos que quiero almacenar. Por ejemplo, quiero almacenar puros string. Y si se fijan ahora, esos 8 me los marca como error.
es bueno porque en tiempo de compilación me dice al tiro no voy a hacer eso. ¿Ya? Me está diciendo que no lo puedo hacer, por lo tanto no se puede hacer. Lo elimino. Solamente me acepta. ¿Cómo se llama? Solamente me acepta string. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quisiera ahora, hagamos otro ejercicio. Hagamos una array list de objetos ahora. Supongamos que tenemos ahora una clase acá, una clase chiquitita que la vamos a llamar, por ejemplo, alumno. Una clase alumno que va a tener un par de atributos, ¿no? Si yo string root, ¿qué más? String nombre y root, ¿ya? La vamos a encapsular como siempre. Encapsulamos, ¿cierto? Setter y getter. Encapsulamos, generamos, ya, listo. Ahí tenemos la clase alumno, ¿cierto? Y ahora no vamos a guardar string, sino que vamos a guardar alumnos. Por lo tanto, tendremos que decir que queremos guardar alumnos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos acá? Lista.add ¿qué? ¿Alumno? ¿Cómo? Tenemos que crear objetos alumnos. Si no creamos objetos alumnos, no tenemos alumnos, ¿cierto? Por lo tanto, podemos hacerlo acá adentro o acá afuera. Podríamos decir alumno a igual new alumno. Y creamos un objeto alumno, le pasamos que era root y nombre, parece. 1,1 Juan. Y le pasamos a. ¿Ya? Creemos otro objeto, cambiamos el objeto. 1,2 y obviamente sumémoslo a la lista. ¿Ya? Y sumémoslo más. Lista.add. También lo podemos crear aquí mismo, ¿cierto? New alumno. Son dos campos, ¿cierto? Y mostremos la lista. Ejecutamos. Fíjense que nos muestra en la posición 0, ¿cierto? Nos muestra un objeto alumno. En la posición 1 nos muestra el segundo objeto alumno y en la posición 2 nos muestra el tercer objeto alumno. Ahora obviamente para esto lo hice así para que se viera que lo que está mostrando son objetos. En este caso muestra la posición de memoria. Pero si yo inserto el toString, ¿cierto? Y ejecuto, me va a mostrar los atributos de alumno, ¿cierto? Tal como lo rescato del toString. ¿Se fijan? Y ahí en el arreglo tengo tres objetos de tipo alumno. ¿Ya? ¿Entretenido? Entretenido el resto del camino porque después esto nos va a servir para trabajar con la base de datos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Y vamos a ir a acceso a eso? ¿Qué pasa? Está ahí, ¿vamos a ir a acceso a eso? Sí. Pero creo que todavía no estamos acceso. ¿Ah? Lo gracioso es que todavía no sabemos hacer base de datos. ¿No saben hacer base de datos?
O sea, yo sí, pero Ah. luego que me voy a decir. Ah, no, no. ¿Profe, podemos hacer código? Pero eso no es problema. Estoy acostumbrado ya a enseñar a hacer algo. ¿A dónde qué cosa? Arriba. ¿Desde acá? Ahí, sí. Esto no está en el video. Pero no era necesario. Ah, dice. Ahora sí. Ahora sí está. Al lado. ¿Qué hora es? 8:23. ¿Hasta qué hora te clase? 45. Ya lo vamos a preparar por esta. ¿Ah? Sí, ya. Se fue la mano, sí, pero... 45. ¿Llegar? Porque nosotros los martes no hacemos pruebas, ¿cierto? No. Sí, bueno, el 17 juega Chile, ¿no? Y bueno, porque el 17 juega Chile, ¿no? Ah, digamos que... ¿Está llorando? El 17 juega Chile con Uruguay, ¿no? Vamos a ver el partido, por si acaso. De hecho, hay una prueba inicial. A ver, estoy mirando aquí. Ya, ¿en serio? No, por ahora, por el día, por último partido con Colombia, juega. No me importa tanto lo que tengo que ver, porque Eso lo ponen audio, ¿no? ¿El de Uruguay? ¿Quiere ver si se repite el...? no, que más lo que yo, bueno. Cuatro Cuatro Juan Sebastián. Hay que hacer la gran cara. No, Juan Sebastián. Mucha atención. ¿Cómo se comporta? Bien, queridos alumnos, les voy a subir una espectacular actividad. Así como está. ¿Ya? Les voy a subir una espectacular actividad que va a tener que ser igual un poquitito larga. ¿Ya? La empezamos ahora y la vamos a terminar el día jueves. ¿Cuándo es el próximo? La próxima prueba es el 17 de enero. No, es el 3 de noviembre. ¿Este martes que viene? Sí. Tenemos de base de datos también. Sí. ¿También? Negociemos al tiro. No, vaya no. No, borramos la otra semana. Hagámosla para la... Oye, pero sí. ¿Ustedes querían partir? El 10 otro partido con Colombia. No, el jueves siguiente partido, no. El 2 parece. Bueno, igual la actividad que les voy a mandar es como... Se acerca a lo que es el tipo prueba. Así es, acá. El correcto. ¿Cuál de todos? Bien. ¿Cuándo entonces? Borramos no, ¿cierto? ¿A cuándo entonces? ¿Al 10? Lo tenemos el 3 y veamos la fecha. Martes 3, jueves 5, martes 10, jueves 12. Ya. Jueves 12, ¿quién entra? No, ya. Jueves 12. ¿Cuándo partimos?